Bueno, mi nombre es Alicia de los Ríos Merino. Yo soy historiadora, soy profesora investigadora de ahí de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, la historia oral, yo hago historia desde la historia oral, es como la perspectiva que me tocó, a la que me tocó pertenecer. Digo que me tocó porque fue muy raro. Para decir que es la historia oral yo tengo que remitirme a mi pasado inmediato, ¿no? Hubo un momento en que mi futuro era, yo decía, o vendo quesadillas o estudio algo, ¿no? Y vi la convocatoria de la maestría de historia y en la historia del posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo en ese tiempo vivía allá en la Ciudad de México y metí mis papeles, dije, ay, pues voy a probar suerte, pues hace mucho que no estudio, pero pues capaz sí quedo, ¿no? Y sí, metí mi proyecto de investigación que era sobre la vida de 3 hermanos de los Corral García que pertenecieron a la Liga Comunista 23 de septiembre y era en base a reconstruir las vidas a través de testimonios de familiares y de compañeros sobrevivientes. Y digo, me tocó hacer historia oral porque cuando me dijeron, tú te vas con el profesor Gerardo Necoechea a la línea de México, siglo XX, una cosa así se llama la línea, pues ahí me enteré que yo me había tocado en una línea de investigación basada en la historia oral. Y pues desde entonces ha sido como mi especialidad en esto de la aventura llamada historia. Y la historia oral es la construcción de las fuentes de investigación, ¿no? La historia oral nace como en la década de los 70s en México. Nace por iniciativa de Alicia Olivera y de Eugenia Meyer, ahí en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Y ellas se preocupan sobre todo, su principal preocupación era que los villistas y los zapatistas iban a morir pronto, en los 70, ¿no? Gente que había participado en la Revolución Mexicana iba a morir y ellas querían recuperar las voces de esos personajes que a lo largo de un poco más de 50 años nadie les había preguntado su experiencia. Y entonces con ellas nace el primer archivo de la palabra o el primer archivo histórico en base a la oralidad, y de ahí se sigue, es una tradición que entra con Eugenia y con Alicia, que dijeran son nuestras madres fundadoras de la historia oral, y bueno, de ahí se sigue. Es una generación que tuvo que dar un gran combate en contra de esta idea de la historia documental, de archivos, donde todo lo oral era como pura tradición, pero no. Entonces venimos, digo yo, como parte de una generación muy joven de esto, de la historia oral. Venimos de grandes peleas, a nosotros ya no nos tocó dar como esa pelea académica, pero también política, ¿no? Y bueno, la historia oral basa su investigación en la creación de fuentes. Tenemos un gran acercamiento con cuestiones históricas que no son abordadas
muchas veces desde otras perspectivas, con comunidades bastante marginales o bastante ignoradas. Como que la historia oral tiende a esas comunidades. No hay una receta mágica para hacer historia oral, es hacer entrevistas, tener el oído muy educado para dejar hablar a la otra o al otro. La historia oral no es ingenua tampoco. Puedes hacer entrevistas con alguien con el que tengas mucha empatía o con la que tengas mucha empatía, pero también puede ser que esos personajes tú te acerques a gente que en otras circunstancias que no fuera la investigación no te acercarían, como perpetradores de violencia estatal, perpetradores de violencia criminal. Es decir, vamos, no es que nada más hablemos por el que no tiene voz, que era como una de las primeras premisas, ¿no?, de esas generaciones, sino que nos interesa, por supuesto, tener explicaciones a la realidad social. Entonces, bueno, la historia oral se basa en una construcción, la entrevista que hace el entrevistado, la entrevistada y el entrevistador o la entrevistada. Necesitamos escuchar, pero también necesitamos analizar. El historiador contextualiza estas entrevistas, intentamos explicarnos, comprender las sociedades desde donde se producen estas experiencias que nos relatan, que nos narran. Y bueno, es un campo muy fértil de la historia. Hace unos días estábamos varias colegas que pertenecemos tanto a historia del tiempo presente como a la historia oral y nos hacíamos una pregunta provocadora: ¿qué somos los historiadores del tiempo presente y entre ellos los historiadores orales? Y decíamos, ¿acaso no seremos alguien que no tiene quien lo junte? Y entonces por eso nos juntamos todos. Y pues no, realmente nos unen temas, nos unen metodologías, nos unen preocupaciones. Y bueno, la historia oral también queda clara que no la puedes hacer sola, sino que tienes que estar trabajando en redes. Eso es importante, sobre todo desde la lógica de que yo hice una entrevista, pero si te sirve a ti, yo te la presto, pero entonces tenemos que preguntarnos sobre la ética, porque a lo mejor hay cosas que yo no puedo revelar de mi entrevista. Como que siempre estamos tratando de saltar los conflictos, muchas veces de trabajar juntos, insisto, juntas. La historia oral y la historia documental tienen un principio básico, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la mejor historia posible, como diría E.P. Thompson, ¿no? Por más radical que seas, tienes que esforzarte para hacer la mejor historia posible. Y eso tiene que ser tanto desde la oralidad como desde lo documental. Se distingue porque los historiadores orales, la mayoría realizamos o construimos nuestras fuentes orales, es decir, las entrevistas. La mayoría tenemos una gran base antropológica. Tenemos que llegar con nuestras comunidades de entrevistados. Es una... no, porque no nada más es hacer la entrevista, sino que te tienes que sentar y transcribirla. Hay mucha gente que lo hace, yo creo que menos, pero mucho lo hace con programas nuevos. Nuestros profes todavía recuerdan así cuando usaban la grabadora que era como de pedal, que era así como de máquina de coser para transcribir. A mí personalmente me gusta transcribir mis entrevistas porque estoy recreando el momento. Trabajamos con la memoria de la gente, los historiadores orales, sobre todo. Entonces, el trato a la subjetividad, a la memoria, los recuerdos, los olvidos, los silencios de las personas, pues los tienes que analizar de acuerdo a tu tema, contextualizarlos, porque estamos siempre en el filo del peligro de sobreinterpretar lo que alguien nos está diciendo, tanto orales como documentales, pero en este caso siempre tienes que estar como muy pendiente
de que como método histórico tú tienes que estar preocupado por verificar tus hipótesis. Y las entrevistas es una fuente que nos va perfilando esa verificación. Eso implica que los historiadores orales, igual que los documentales, tenemos que tener una ética sólida. No podemos inventar fuentes. Tenemos un problema, por supuesto, porque en el documento es muy fácil testar para hacer versión pública y que alguien más lo pueda consultar. Nosotros estamos como discutiendo cuáles van a ser los criterios o lineamientos para que nuestras entrevistas puedan ser consultadas, por ejemplo. Y cuando decimos nosotros es porque una comunidad grande de compañeras y compañeros como de generación o coetáneos, estamos trabajando temas de violencia estatal, por ejemplo, víctimas o sobrevivientes o testigos y perpetradores, autoridades, etcétera, etcétera. Funcionamos de una manera similar, pero nuestra particularidad es de que trabajamos con la memoria de las personas. Y esa memoria pues está plasmada en una narración y nosotros tenemos que entrevistarla. Insisto, no hay una receta feliz o la receta secreta, cada quien como a partir de su propia experiencia profesional. Una característica es que los que hacemos historia oral basamos, o sea, nuestra historia tiene como base la oralidad, la narración testimonial, la entrevista. Hay otra gente que dice, no, es que yo hago entrevistas, sí, pero eso no es historia oral. En realidad tú estás haciendo entrevistas para completar lagunas de información que no tienes en soporte documental. Es decir, por ejemplo, un ejemplo. Yo tengo toda una historia basada en un archivo, pero hay un periodo, si estoy haciendo una biografía, por ejemplo, de algún personaje, yo tengo como sistematizado toda su vida del 1922 al 40, pero del 40 al 45 no tengo nada, entonces voy a ir a entrevistar a la viuda. Eso es como una técnica, una herramienta histórica, pero nosotros, nuestra base, una característica es que nuestra fuente principal es la testimonial o la oralidad. Pues la historia oral está basada en el testimonio. Si eres parte de una comunidad académica, pero insisto, también una comunidad académica política o social, ¿no? Social, política, académica, epistemológica, tienes que estarte como preguntando si el concepto que estás usando es el adecuado históricamente, socialmente, políticamente. Un compañero, Rodolfo Gamiño, nos decía, yo lo tiro al aire y lo planteo, si como estamos trabajando con comunidades que se autonombran víctimas, decía, víctima también es como algo que, un dispositivo que silencia, ¿no? O que te vuelve menos activo, ¿no? Un tanto más pasivo. O sea, nos provocamos intelectualmente también y decía, bueno, ¿y por qué no usar como la figura del testigo, tipo de Giorgio Agamben, del testigo que está como dando testimonio, pero sin caer, sin ser etiquetado en el papel de víctima? Yo creo que nosotros trabajamos con testigos, con quien vivió, quien experimentó un determinado periodo, porque en realidad es lo que estamos haciendo, no hacemos biografía, nos estamos explicando como lo sucedido en comunidades. A esos que nos están narrando, de alguna u otra forma fueron testigos. A mí me parece mucho más adecuado el término que incluso entrevistado o que incluso testimoniante. Me gusta más el término de testigo, que se diferencia de un proceso judicial. El testigo es el testigo que miró
el testigo que experimentó y el testigo que está hablando. O sea, las batallas de los historiadores orales contra el historiador positivista ya no nos tocó. O sea, quienes arribamos de los 2000 para acá, la historia oral, ya caímos en blandito, ya estamos gozando de privilegios que nuestros profesores y las profesoras de nuestros profesores ya lucharon, ¿no? O sea, y que ya ganaron con toda una estructura argumentativa y teórica y metodológica. Creo que ahorita nosotros por eso podemos hacer las cosas muy tranquilas, sin preocuparnos de ese aspecto de defender a la historia oral. La historia oral creo que ha agarrado vuelo. Yo espero que en Chihuahua agarre más vuelo. En Chihuahua, por ejemplo, me parece que hay que coordinar esfuerzos entre la universidad y la escuela de antropología. Y yo creo que hay que coordinar esfuerzos con otra parte que no es académica, o sea, pero que también hace historia oral. Porque no podemos convertirnos en una comunidad que excluye, sino que incluye. Me parece que tenemos que formar estudiantes, ¿no? Porque si no, las academias se vuelven viejas, las comunidades académicas se vuelven viejas y no hay como esta producción de conocimiento que continúan. Y la historia oral es una metodología muy joven aparte, ¿no? Dios, qué difícil la función del historiador. Es que yo creo que al historiador se le ha considerado así como un CPU a punto de reventar, de mucha información erudita, así como en este aspecto de lo que es un juego de maratón, que se sabe todas las respuestas. Pero no, yo creo que el historiador, su papel es ser un científico social que contribuya a explicar la realidad. Y ese papel, insisto, no puede ser ingenuo, no puede ser solo. Tienes que tomar una posición en el mundo donde vives, una posición frente al otro, a la otra. Hay una frase súper romántica que siempre la dicen los compañeros que inician la carrera, las compañeras que inician por primera vez el estudio de la historia, dice, es que queremos conocer el pasado, conocer sus errores para no volverlos a repetir. Yo creo que ese es un peso innecesario que se le ha colocado al papel del historiador y de la historiadora. No, en realidad nosotros conocemos el pasado desde las preocupaciones del presente. No conocemos el pasado en abstracto. Nuestro presente nos está dictando las preocupaciones. Y yo creo que la responsabilidad o el papel del historiador es contribuir al conocimiento científico, aportar respuestas, ¿no? Las más certeras posibles. Pues quitarnos ese peso de no repetir los errores, porque pues a partir de la segunda mitad del siglo XX se hizo evidente que los errores se repetían y se repetían con el doble o el triple de la fuerza, ¿no? Y no es una obligación de la historia como detener la barbarie. Nosotros estamos ahí como para explicarnos tanto las enormes continuidades, pero a nosotros nos apasionan las grandes rupturas y las crisis, y pues eso es lo que hacemos mejor, tratarla de explicar separadas de todas estas narrativas de historia de bronce, tanto de izquierdas, de centro, de derecha. Las personas historiadoras, eso, tenemos que asumirnos, no sé, como estudiosas de un pequeño fragmento de este enorme universo. Bueno, tenemos así como
así como nuestro cuadro, nuestra canasta básica, internacional, que son parte, digamos, de esa generación fundadora, bueno, nacional, internacional, pero tenemos a Eugenia Meyer, Alicia Olivera, que son como las fundadoras que les decía que el instinto las hizo llegar a esto. Tenemos a Graciela Egaray. El Instituto Mora ha sido muy importante, ha formado historiadores orales muy importantes como Graciela Egaray, Patti Pensado. Por supuesto, para mí mi más grande gurú es mi profesor Gerardo Necochea, que él fue el primer presidente de la Asociación Mexicana de Historia Oral y después fue presidente de la Asociación Internacional de Historia Oral, que es bien interesante porque a pesar de ser como un circuito internacional, tienen mucho contacto, ¿no? Se me están yendo muchos. Hay un italiano, Portelli, Alessandro Portelli es uno de los viejos teóricos y hacedores, constructores de la historia oral. Portelli, está Youtar, en México particularmente en el INA, Mario Camarena, por ejemplo, Jorge Aceves de CIES de Guadalajara. Bueno, sí, he estado mucho en militancias de izquierda, desde la historia oral, militancias de izquierda radical, sobre todo de grupos armados. Yo creo que me falta un poco más introducirme al mundo de los testigos en el sentido de las comunidades sobrevivientes. Entonces, pues en eso necesito como abordarlo un poco más. Pero la historia oral te permite hacer entrevistas con un testigo de tortura, digamos, con todos los cuidados que uno tiene que tener, o de prisión política, hasta hacer entrevistas con una señora productora de dulces de leche. Vamos, no es que una experiencia sea... Claro, hay experiencias más trágicas en determinado sentido de la experiencia, pero un historiador oral debe de saber llevar una investigación desde lo más cotidiano y lo más... A lo mejor no creemos en el concepto de felicidad como tal, pero desde lo más placentero hasta lo más oscuro y lo más innombrable de la experiencia humana. Entonces creo que el reto está en cómo haces, cómo construyes tu fuente, y sobre todo ¿qué meta te estás planteando esclarecer? Es importante desde los aspectos más urgentes, como son el de que vas a recuperar entrevistas o testimonios, porque puede ser una comunidad que está muy cerca de morir por la edad, hasta pues por fenómenos que se están presentando y que es importante recolectar y conocer la experiencia. Y estoy hablando de migración. Tenemos muchos pendientes en la historia oral. Hay pendientes que se cubrieron desde la historia social, como es el papel de las mujeres, pero yo creo que hay muchos pendientes, huérfanos de la violencia, huérfanos del feminicidio. O sea, si no construimos esas fuentes, si no las preservamos, las archivamos, las gestionamos para conocerlas, si no discutimos qué se presta, qué no se presta, no vamos a tener con qué trabajar en el futuro. Ay, la vida. Siempre fui muy chismosa y me encantaba irme a meter hacia los muebles de mi casa, de casa de mis abuelos. Uy, no, yo gozaba así, sacar todo y estar viendo. La canción del ropero es mía. O sea, para mí era así, meterme al ropero de mi abuela, a las bolsas con papeles. No, que, o sea, todavía lo huelo así, ¿no? Entonces, he sido como metichona, chismosa desde chiquita. Me gusta meterme en pláticas ajenas. Muy insatisfecha con muchas narrativas que
no satisfacieron mi curiosidad. Entonces, y la oralidad, te digo, según yo llegué sin saber, pero sé que ese era mi destino. No supe a dónde llegaba, pero cuando llegué dije, ay, qué bueno, ya estoy en casa.